Hola, muy buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio con la clase de hoy. Em, pues felicitarlos por haber llegado hasta acá, por supuesto. Estamos ya en el módulo 5. Esta es la última semana. Ya pues lo que les queda es prácticamente un mes, ¿verdad? Adicional para poder concretar este proceso formativo. Para el día de hoy vamos a cubrir bastantes elementos. Yo les recomiendo, si tienen la posibilidad de tener una calculadora a mano, de tomar bastante notas de todos los elementos que voy a explicar. Les soy honesta, la clase es un poquito larga para hoy, pero bueno, es parte de. El examen ya está habilitado, como lo hemos venido manejando en módulos anteriores. Vamos a tener una semana para poder concretar este examen. La recomendación, por supuesto, es no dejarlo para el puro final. Ojalá pues de pronto, si tienen posibilidad de hacerlo, aprovechen este fin de semana y lo puedan completar. Yo estoy poniendo fecha límite, ¿verdad? De hoy en 8, que sería martes 15 de agosto. Y estoy colocando hasta mediodía, ¿verdad? Sería ya el máximo plazo. Solamente casos muy excepcionales, ¿verdad? Pues que no pudieran concretarlo a esa fecha y a esa hora, por favor tendrían que comunicarse con mi persona por correo electrónico. Recordemos que el correo electrónico sería el medio oficial de comunicación, no el WhatsApp. Es importante también que, por supuesto, pues para este módulo que fue un poquito, llamémoslo así, un poquito más pesado, ¿verdad? En la parte de los temas, ustedes trabajaron con bastantes cálculos y demás, que tengan muy buenas notas, me refiero a anotaciones, ¿verdad? De toda la materia para que cuando vayan a hacer la prueba, pues se les facilite más el proceso de selección de las respuestas correctas. El examen tiene 40 preguntas, como siempre, de selección única. Tiene un valor de 60%. Recordemos que para este módulo hubieron 2 tareas, cada una con un valor del 20%. Igualmente, ¿verdad? Cualquier situación, cualquier salvedad que requieran hacer, por favor, pues aprovechemos los espacios de clase para hacerlos. Así que, dicho eso, si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta, si no, pues para arrancar propiamente con la materia de hoy. Ok, entonces, si no hay consultitas, vamos a dar inicio con esta clase. Bien, recordemos que este módulo, ¿verdad? Es el módulo de herramientas de calidad. Ya hemos visto varias herramientas. Para hoy vamos a cubrir específicamente 2 herramientas. La primera es círculos de calidad, que es bastante teórico, muy cortito, donde sí nos vamos a tomar un poco más de tiempo, es en la siguiente subtema, que hace referencia a gráficos, y de hecho hoy vamos a ver un tipo de gráfico y cómo es que se construye. Entonces, propiamente círculos de calidad. Bueno, los círculos de calidad básicamente son una estrategia o bien una técnica, ¿verdad?, que se utilizan en las empresas y que tiene como fin crear una conciencia de calidad y de productividad en todos y cada uno de los miembros de una organización. ¿Esto cómo se logra? Bueno, a través de un trabajo en equipo y por supuesto de un intercambio de experiencias y conocimientos. De manera que los círculos de calidad, pues lo que buscan precisamente es esa palabrita clave que acabo de mencionar, trabajo en equipo, en donde todos los aportes de los miembros involucrados son válidos, son tomados en cuenta, porque en este caso pues se procura
generar, ¿verdad?, un ambiente de participación donde diferentes miembros de diferentes niveles, llamémoslo así, jerárquicos en la empresa, puedan interactuar, puedan participar y puedan hacer aportes con el fin de crear pues oportunidades de mejora o soluciones a alguna situación que se haya detectado en la empresa y que se considera como algo que hay que corregir, mejorar, ¿verdad? En general. Un poquito sobre historia acerca de los círculos de calidad. Vamos a decir que básicamente esto fue creado o tiene sus orígenes en la cultura oriental. Sin embargo, se cree y se dice además que esta filosofía no se ha extendido como se hubiera deseado en el área, digamos, occidental, que es donde pues, nosotros pertenecemos. O sea, la esencia original de esta filosofía no se ha logrado implementar tal cual acá en el occidente. Sin embargo, del todo no se ha menospreciado, sino que se ha adaptado a nuestras culturas. Entonces, se ha tomado lo que aquí en Occidente se ha considerado como válido, como aceptable, y se le han agregado algunas otras prácticas con el fin de que pues sea más sencillo o más fácil de implementar. Pero a fin de cuentas, ¿verdad? Los círculos de calidad, como lo dije hace un momentito, lo que busca es mejorar la gestión en la organización. Y esta mejora, por supuesto, va a ir enfocada en esos aportes espontáneos, en esa iniciativa que tengan los miembros del equipo que participan de esta filosofía. Algunas características de los círculos de calidad y que hoy pues nos interesan recalcar, al menos 4. Vamos a decir que generalmente se aplica con grupos muy pequeños, hablemos de 4 hasta 15 miembros como máximo. También podemos decir que todos los miembros van a laborar en el mismo departamento o en el área de trabajo, ¿verdad?, donde se quiere implementar esta filosofía. También podemos mencionar que los integrantes tienen que estar trabajando bajo la tutela de un mismo jefe o supervisor, de manera que no se pierda la visión, ¿verdad?, de lo que se está buscando. Y por último, participar de estos círculos de calidad tiene que ser algo voluntario. Ya cuando se le exige o cuando hay algún tipo de presión para que alguien se involucre en esto, pues se pierde el sentido original del proceso. Se busca algo voluntario. Y estas reuniones, porque obviamente tienen que generarse reuniones, se deben hacer fuera de horario de trabajo. Así que es importante aquí pues entender que quienes participen van a ser personas que de una u otra manera se sienten muy cómodos con la empresa, se sienten bastante involucrados y de ninguna manera pues el tema de quedarse un tiempo más fuera de horario les representa una molestia, sino más bien que genera en ellos una satisfacción porque se sienten comprometidos y se sienten pues que al ser validados, al ser escuchados, al tomárseles en cuenta la voz, la opinión, eh, no necesariamente están esperando, ¿verdad?, un reconocimiento económico, ni mucho menos, sino que básicamente pues lo hacen por ese sentido de identificación y de pertenencia que tienen con la empresa. Algunos beneficios que generan los círculos de calidad, pues aquí tenemos 5, pero en general estos 5 hacen referencia a que los círculos de calidad van a mejorar las relaciones humanas. Este es casi que el principal enfoque. Ahora, puntualmente, vamos a decir que los círculos de calidad van a lograr mejorar la calidad de los productos y la productividad de la empresa.
También van a generar una reducción en los costos. ¿Por qué? Pues ahorita estaba mencionando el tema de que aquí no hay necesariamente una retribución económica a los participantes, pero todos los aportes que haga el círculo de calidad que se conforma, de alguna manera van a traer esas mejoras, esas correcciones y por supuesto se puede traducir en reducción de costos. La promoción de la satisfacción del personal por su trabajo, eso también es algo muy válido cuando la persona se siente escuchada, se siente que vale, que tiene un valor, eh, digamos que adicional, porque es escuchado. Esto genera una satisfacción en la persona que por supuesto aumenta su motivación. Una persona motivada, por lo tanto, generalmente va a tener niveles de productividad muy excelentes. Una persona excelente en su trabajo generalmente va a tener también más oportunidades de ser promovido o de ser tomado en cuenta para mejores condiciones laborales en cuanto, por ejemplo, a puestos. También se va a dar un autodesarrollo del personal y la creación de conciencia por la calidad y la productividad. Ya no solamente es que las personas pues participen y hagan su trabajo porque el jefe me lo dice o porque la empresa me lo exige, sino porque verdaderamente al participar del círculo de calidad, pues esos aportes buscan desarrollar estrategias o mecanismos que hagan que todo el personal comprenda de alguna manera, llamémoslo así, son personas que van a entender el porqué de las cosas, van a tener un mayor compromiso y al haber compromiso, por supuesto, el tema de la calidad y la productividad se ve muy beneficiada. Ahora bien, ¿cómo es, cómo es que se pueden generar o crear los círculos de calidad? Bueno, generalmente vamos a hablar de etapas. En la primera etapa vamos a decir que es importantísimo identificar a nivel de los empleados, analizar y también presentar soluciones a algún problema que se haya identificado. Entonces las personas, ¿verdad?, participantes como tales, se dice que por supuesto ellos pues generan aportes en alguna de las actividades productivas del negocio, así que ellas están al tanto de lo que está ocurriendo, tienen sus propias experiencias, están conociendo todos los procesos de primera mano y ellos son los más idóneos para decir, bueno, esto es lo que está pasando, esto está mal, esto podría mejorarse, esto está generando X o Y consecuencia. Y cuando se identifican esas situaciones, pues es mucho más sencillo analizar la situación y por supuesto proponer soluciones a la alta gerencia. Una segunda etapa es que a nivel gerencial, por supuesto, se atienda, se escuchen esas propuestas hechas por los empleados y se estudien para establecer si se pueden aprobar o no. Básicamente, ¿verdad? Ahora bien, propiamente, entonces, cuando ya sabemos cuáles son los problemas o cuáles son esas situaciones que pueden mejorar o que deben ser abordadas inmediatamente, y cuando ya la gerencia ha determinado entonces cuáles son las que se van a cubrir, viene, ¿verdad?, lo que es, por así decirlo, una secuencia de pasos para poder ejecutar esa función o lograr ese objetivo del círculo de calidad. Y en los pasos vamos a decir que por supuesto va a ser como número uno seleccionar esos problemas que hay que resolver, definir cuál es la situación actual del problema, analizar el problema, obtener datos e información que sea necesaria pues para tener, llamémoslo así, todas las cartas sobre la mesa, definir las alternativas de solución o esas decisiones que se vayan a tomar en consenso, o sea, con la participación de todos los integrantes del círculo de calidad,
Definir un plan de implementación. Aquí vamos a decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer. Se presenta el plan de ejecución propiamente, se ejecuta el plan y una vez ejecutado el plan, pues se empiezan a evaluar los resultados que se obtienen después de haber implementado el plan. Acá en la evaluación de los resultados es importante que se haga una verificación y se confirme si el plan dio el resultado esperado. Si se logra ese resultado, que por supuesto es una solución o una mejora a una condición, por ejemplo, de riesgo o una condición no deseada, pues el plan fue un éxito. Y si no se logra alcanzar ese 100% de satisfacción en la solución, pues obviamente nos da la alerta de que el plan tiene que mejorarse, tiene que afinarse para que una vez puesto en marcha, verdaderamente se logre cubrir la totalidad de la situación. Aquí es importante recordar que si se tiene un control eh, de la situación y del plan, se puede lograr una mejora, ¿verdad? Altamente efectiva. Ok, se dice también que en los círculos de calidad se puede hacer el uso del ciclo PHVA, que es creado por Deming. Este ciclo, ¿verdad?, tiene una base en normas ISO. ¿Y de qué se trata este ciclo? Bueno, pues estas siglas PHVA hacen referencia a la acción o a las acciones más bien que debe cumplir o que debe ejecutar los miembros del círculo de calidad. Y esas acciones, por supuesto, son 4 las que ustedes observan en pantalla dentro del círculo. Vamos a decir que la primera acción, en el orden en que aparecen las siglas, que es la letra P, hace referencia a la planificación o a planificar. Se dice en administración de proyectos, por ejemplo, que el 80% del éxito de un proyecto está en el tiempo que se le haya dedicado a planificar. De manera que cuando nosotros estemos frente a alguna situación que se ejecutó y no dio los resultados deseados, es muy probable que en la etapa de planificación no se hayan abordado al 100% todas las variables y por eso es que el resultado probablemente no haya sido el esperado. Así que en la planificación es importante establecer objetivos, acciones, identificar cuáles son los indicadores o los métodos que se van a utilizar. Como segunda etapa está hacer, y aquí por supuesto es poner en práctica el plan, recopilar datos, ¿verdad? Sin datos pues difícilmente en calidad podemos tomar decisiones acertadas. Aquí pues entra en juego la parte de las observaciones, entrevistas, tomas de pruebas, entre otros. Como tercera etapa está la verificación. Aquí básicamente lo que se hace es comparar los resultados del plan que se aplicó con el plan que se había formulado para ver si lo que se estaba esperando verdaderamente dio los resultados esperados. Y como última etapa está actuar. Aquí en actuar, por supuesto, es tomar acciones correctivas, reforzar procesos, hacer modificaciones, hacer algunas mejoras de pronto en los procesos, de pronto en los procesos productivos o en las líneas de capacitación, por ejemplo, de personal, entre otros. Bien, hasta acá alguna preguntita. Esto, digamos, es la parte que necesitábamos abordar acerca de círculos de calidad, que como les dije al inicio, pues era bastante teórica. Tal vez de pronto, si los que están conectados, alguno ha tenido experiencia de participar en círculos de calidad, yo le agradecería que participe y nos comente un poquito cómo ha sido la experiencia. Buenas noches, profe. No, yo nunca, la verdad nunca lo había visto.
Llevo Ok. muchos años de trabajar en una industria médica y no, nunca. La verdad es que nunca lo había visto. Ah, qué curioso. Ok, ok, perfecto. Gracias, Cristina. ¿Alguien que sí haya tenido experiencia? Ok. Me ha pasado, ¿verdad? En otros grupos que la gran mayoría me ha comentado que estos círculos de calidad los aplican todos los días en la mañana a manera de una reunión, ¿verdad? Pues cada empresa ahí le pone su nombre. Algunos se ponen a jugar muy de bilingües y le ponen ahí nombres este, muy particulares, pero la esencia en sí son los círculos de calidad, ¿verdad? Se hacen reuniones cortas durante la mañana para ver cuál es la situación actual del negocio, qué ocurrió en el turno anterior, qué se espera para el turno actual. Y ahí se empieza, por supuesto, a identificar situaciones que tal vez representen un riesgo, un problema, una desviación, y por supuesto se generan entonces de alguna manera, digamos que una lluvia de ideas con los miembros del equipo, se trabaja en algunas soluciones o en algunas alternativas de mejora, eh, pero a fin de cuentas, repito, pues se busca esas soluciones tomando en cuenta la voz de los participantes. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos claros, profe. Ok, perfecto. Está Bueno, muy claro, profe. gracias, compañero, también gracias. Bien, vamos entonces a pasar a la parte de gráficos estadísticos. Aquí al puro inicio es un poquitito como teórico, pero muy pronto empezamos ya a ver temas de cálculos y de construcción de gráficos. Ya ustedes en buena teoría están un poquito familiarizados con la construcción de gráficos. De hecho, pues en este módulo ya las han trabajado. Ahora recordemos Pareto, por ejemplo. De hecho, lo que vamos a ver hoy se parece un poquito a Pareto en la parte de cálculos. Eh, y definitivamente el tema de los gráficos estadísticos es una de las herramientas más utilizadas en la parte de calidad. Cuando queremos medir, cuando queremos reflejar alguna situación, cuando necesitamos encontrar una solución, pues siempre se va a recurrir a la recolección de datos, a la recolección de información, y estos, por supuesto, nos van a servir para poder representarlos de una forma gráfica a través de los gráficos estadísticos. Ok, entonces los gráficos estadísticos vamos a decir que son una forma simple, eficiente de representar datos, pero de forma visual. Nosotros los seres humanos, en términos muy generales, se nos hace más sencillo entender algo cuando es gráfico, cuando es algo visual, a tal vez leer, ¿verdad? Acá, si yo les pusiera, por ejemplo, una hoja o una página más bien, con puro texto, desde inicio hasta el final, donde yo esté explicando alguna situación que se haya encontrado en una línea de producción, probablemente algunos van a tener que leer 2, 3 veces para entender todo el panorama. Pero si en lugar de yo darles una hoja con texto, de pronto les coloco un gráfico donde se representa toda la situación, es muy probable que a primera vista cualquier persona rápidamente entienda qué es lo que está ocurriendo. Entonces, los gráficos estadísticos, como dice ahí en la segunda línea, hablan más que 1000 palabras. O sea, un gráfico habla más que 1000 palabras. Los gráficos en general son una forma entonces de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o una variable en una población en de una forma muy evidente, muy sencilla y fácil. Acá tenemos, ¿verdad? De forma muy resumida, algunos tipos de gráficos. Tenemos los gráficos circulares, pues como lo dice su nombre, tienen forma de círculo, ahorita vamos a ver. Gráficos lineales, o sea, son líneas. Gráficos de columnas, también a veces se le llama gráficos
de barras. En los gráficos de columnas o barras vamos a encontrar dos tipos. Los gráficos simples, que es una barrita que representa una variable por separado, y también tenemos los gráficos de columnas comparativos, donde podemos tener 2, 3, 4 columnas pegaditas porque precisamente está comparándose algo. Ahora, cuando nosotros vamos a utilizar los gráficos, se dice que estamos entrando o aplicando más bien la estadística descriptiva. Y la estadística descriptiva, como dice allí en las primeras líneas, se dedica a descripciones, a visualizar, a resumir datos que han sido originados a partir de algún fenómeno de estudio o alguna situación de estudio. De las cosas más sencillas para que todos nos ubiquemos, ¿verdad? Como dicen en el mapa. Si por ejemplo yo quisiera saber en el departamento donde yo colaboro cuántos hombres y cuántas mujeres trabajan, eso es un fenómeno de estudio. Entonces simplemente lo que me corresponde pues es ir a hacer un conteo, o de pronto si no quiero hacer el conteo manualmente, nada más acceso, por ejemplo, a la planilla de trabajadores, donde generalmente ahí pues aparece el género de los colaboradores, y sencillamente voy a tener acceso a un número X de hombres y un número X de mujeres, y con esos datos voy a poder generar una estadística descriptiva que se puede representar a través de gráficos. Los datos pueden ser resumidos numéricamente o gráficamente. El objetivo es organizar y describir características sobre algún conjunto de datos. ¿Para qué? Para facilitar su comprensión, su identificación, su análisis. Esa es la función de los gráficos, facilitar. Algunos ejemplos básicos de parámetros estadísticos, por ejemplo, son la media o la desviación estándar. Y en gráficos propiamente podemos mencionar, como hace poquito lo decía, gráficos circulares, pirámides poblacionales, histogramas, etc. Los gráficos circulares me parece que son uno de los más conocidos y más usados, ¿verdad?, en todas las industrias. Y hago aquí un hincapié. Los gráficos no son un recurso exclusivo de calidad, pero sí son una herramienta sumamente valiosa y muy utilizada por el área de calidad. Pero en general, los gráficos que pertenecen a la estadística descriptiva son herramientas utilizadas en la administración de empresas. En cualquier rama de la vida usted puede utilizar gráficos. A los gráficos circulares también se les pueden dar algunos otros nombres, como se ve ahí en pantalla. A veces se les llaman gráfico de pastel, gráfico de tarta o de torta, gráfico de 360 grados, inclusive a veces se le llama gráfico de pie, ¿verdad? Que en inglés, por lo menos el término pie hace referencia a pastel. Este gráfico es un recurso estadístico que se utiliza, por supuesto, para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados dentro de un gráfico circular suele ser de más de 4, ¿verdad? Pero eso no es una regla. Yo perfectamente puedo hacer un gráfico de solamente 2 valores que quiera representar. Vamos a ver rápidamente cómo podría yo construir un gráfico circular. Y aquí lo importante para cualquier gráfico, como ya lo he mencionado, es tener datos. Yo primero tengo que tener datos. En este caso vamos a suponer que yo quiero conocer cuáles son las principales hobbies o formas de entretenimiento que tiene un grupo de personas. Y dentro de esos hobbies voy a tener, bueno, ir al cine, escuchar radio, ver el teatro o ver la televisión. A la derecha, en el cuadro que ustedes observan, hay unos números. Esa sería la cantidad de personas que dijeron cuál era su hobby favorito. Así que aquí tenemos
el cine 560 personas, escuchar radio 95 personas, ir al teatro 210 personas y ver la televisión 650 personas. Con esos datos yo ya puedo graficar. Y de hecho aquí, como le dije hace un ratito, pues probablemente ustedes digan, mira, eso se parece mucho a lo que hicimos en Pareto. Y sí, precisamente es que en general cualquier gráfico lleva una secuencia o unos pasos que son estándar, que son universales. Entonces vamos a ir viendo desde arriba hacia abajo el orden en que se genera este proceso de construcción. Allí en el paso número 1 tenemos los mismos datos que acabo de presentar. Lo que estamos adicionando es que estamos sacando el total de personas. En este caso dice que hay 1.515 personas en total a las que se les hizo la pregunta. En el paso 2 vamos a extraer o más bien a definir cuál es el porcentaje que representa cada una de esas cantidades. Probablemente ustedes dirán, mira, eso sí se parece mucho, solo que no estamos haciendo un paso y es el de ordenar los datos. No sé si ustedes se acuerdan que yo les hacía mucho hincapié en que a la hora de confeccionar Pareto, el primer paso que no se podía olvidar era ordenar los datos numéricos de mayor a menor. Aquí igualmente se puede implementar, perfectamente se puede implementar, ¿verdad? Ese paso. Ok, entonces en el paso 2 sacamos los porcentajes que ustedes recordarán. ¿Y eso cómo se hacía? Bueno, aquí a la derecha en letras verdes, ¿verdad? Está un ejemplo del cálculo para para una de las líneas. Ese 37% se obtuvo tomando los 560 personas que escogieron ese hobby, dividiéndolo entre el total de personas consultadas, que eran 1.515, y se multiplica por 100, ahí nos da 37. Hago la salvedad, algunos compañeros de hecho me escribieron porque cuando hicieron unas tareitas ahí de Pareto, me decían, profe, vieras que cuando sacaba los porcentajes y hacía el redondeo, tal vez al final no me daba 100%, sino que me daba 101%. Yo se los expliqué en su momento y les decía que generalmente, pues cuando uno trabaja un redondeo de forma manual, eh, tiende a ocurrir eso, que por redondeo no me dé 100 exacto, tal vez me da 100, algo o 101, pero no más de 101. O inclusive puede darme 99 punto algo, ¿verdad? Repito, esto ocurre cuando yo hago los cálculos manuales, pero generalmente cuando se utiliza Excel o alguna otra aplicación para hacer gráficos, Excel se encarga de hacer que todo cuadre perfectamente, llamémoslo así. Aquí, por un asunto práctico, estamos redondeando y usando solamente cifras enteras, pero es un asunto práctico. Bien, entonces ahí tenemos el 37%. Se realiza el mismo procedimiento para cada una de las líneas ahí de entretenimiento y tenemos 100% aquí en porcentaje. En el paso número 3, lo que se hace es identificar cuál sería eh, el grado en el que tendríamos que trazar las líneas divisorias dentro del círculo. Aquí verdaderamente pues yo no me quiero detener demasiado porque obviamente ustedes van a trabajar con Excel, ¿verdad? Difícilmente en un negocio les van a decir, venga, agarre una hojita de papel y póngase a dibujar un gráfico circular. Eso probablemente no ocurra. Pero siempre me parece que es importante que como buenos profesionales conozcamos de dónde es que salen o cómo es que se hace algo, no simplemente decir, bueno, hago clic aquí, clic allá y se hizo automáticamente, pero no tengo ni la más mínima idea de cómo se hace esto o cuál fue la lógica, ¿verdad?, que usó el programa para hacerlo. Aquí estamos viendo un poquito de esa parte de entender el cómo y el por qué. Como estamos hablando de círculos, recordemos que los círculos, pues, son trazados por grados, ¿verdad? Cuando hablábamos
De hecho, anteriormente uno de los nombres que recibía este gráfico era un gráfico de 360 grados. Así que aquí estamos en el paso 3 estableciendo cuáles son los grados donde trazaríamos la línea divisoria. Por ejemplo, para el caso del cine, estos 133 grados los calculamos tomando 360, este sería un dato que no cambia, multiplicándolo por el porcentaje que averiguamos en el paso 2, en este caso 37, y eso nos da 133 aproximadamente. Se repite este proceso y si esto está bien confeccionado, al final si yo sumo la columna me da 360, que sería, ¿verdad?, la totalidad de la circunferencia de un círculo. Bien, cuando ya tengo los datos, que son estos mismos que están acá, yo ya podría empezar a confeccionar un círculo de forma manual, repito, ¿verdad? Aquí simplemente pues dibujaría el círculo y por supuesto con el uso de alguna de estas reglitas que probablemente algunos, me atrevo a decir, tal vez tengan años de no tenerlas tal vez a su alcance, otros tal vez que son papás y tengan hijos que están en la escuela o en el colegio, probablemente sí han visto ahí a sus hijos con una de estas transportadores, ¿verdad? Esto sirve precisamente pues para hacer los trazos o estas líneas que dividen cada una de las porciones que representan los diferentes hobbies. Me devuelvo aquí un momentito. Vean, si nos enfocamos en los porcentajes, aquí tenemos solamente 4 porcentajes porque son 4 hobbies. Si ustedes me dicen, bueno, el porcentaje más grande es televisión, por supuesto, 43%. Aquí yo intenté ponerle a las letras de televisión un color amarillo para hacer la referencia a que toda esta porción, que es la más grande en el círculo y que está en color amarillo, representa la cantidad de personas que prefieren ver televisión. Para el siguiente porción más grande es el cine, 37% que está en color celeste. Y precisamente vean que de forma visual y muy fácilmente podemos ver que efectivamente es el segundo hobby de mayor interés. Sigue el teatro con un 14%, que sería la zona que está en gris. Y por último, radio con un 6%, que es la zona que está en naranja. O sea que yo aquí podría decir fácilmente que el hobby de mayor interés es la televisión y el de menor interés es el radio o escuchar radio. Acá cuando se confecciona, ¿verdad? Manualmente, perdón, recordemos que ahí simplemente pues habría que colocar la regla en el puro centro del círculo y nos ubicaríamos con los números que tenemos alrededor de la regla, que son los grados, y sería muy sencillo entonces ir trazando, ¿verdad?, los puntos y las líneas que separen cada porción con la información que se averigua acá en la columna de grados. Y así quedaría, por supuesto, ¿verdad?, ya el gráfico completo. Repito, si esto lo hiciéramos a mano. Si lo hacemos en Excel, pues obviamente es mucho más sencillo. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí entonces tendríamos, por supuesto, las etiquetas, o sea, el nombre de lo que representa cada porción, el porcentaje que representa. Y aquí es importante que observemos que los gráficos siempre tienen que tener título. Un gráfico sin título es un gráfico, llamémoslo así, un gráfico mudo, porque no nos podemos poner a adivinar o a intentar inventar qué es lo que representa el gráfico si no tengo una pista, y esa pista se establece a través del título del gráfico. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, profe. Ok, rápidamente quiero mostrarles, yo no sé pues acá qué tan, llamémoslo así, qué tan familiarizados estén con el uso de Excel. Sin embargo,
voy a mostrarles rápidamente, ¿verdad? Una manera en la que podríamos trazar, ¿verdad? Un gráfico, perdón, como ese que les mostré. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí, bueno, hobbies o voy a ponerle entretenimiento. Ah, bueno, disculpen, creo que esto no se los estoy compartiendo. No. Ok, voy a compartirles Excel. Un segundito. Ok, ahí estamos en Excel. ¿Me confirman si están viendo la pantalla en Excel, por favor? Sí, profesor. Sí, profe. Excelente, gracias. Entonces, ahí teníamos para ver cine, radio, televisión y ¿cuál fue? Se me fue. Teatro. Ok, teatro. Voy a asignar por acá los valores que teníamos. Un segundito. Ok, eran para cine 560. Para radio teníamos 95 personas, para televisión 650 y para teatro 210. Ok. Nada más déjenme confirmar si ahí estamos viendo bien pantalla. Ok, vean qué sencillo que es hacer esto en Excel. En Excel, pues acá tenemos varias herramientas, dentro de las cuales hay una pestaña que se llama insertar. Y en insertar, si ustedes observan acá, casi en el centro, tenemos varias imágenes alusivas a gráficos. Aquí hay una que de hecho son los gráficos circulares y hay diferentes diseños, ¿verdad? Esto es indiferente. Vamos a escoger, o yo voy a escoger, por ejemplo, este primero. Excel es una cosa tan bella, ¿verdad? Tan maravillosa, que vean que yo con simplemente haber digitado los valores, yéndome a insertar y escogiendo el gráfico de mi interés, hago clic y él automáticamente hizo todo lo que yo acabo de explicar. Él generó ¿cómo se llama? Los cálculos, ¿verdad? Propiamente, y trazó el gráfico con las proporciones exactas. Entonces vemos acá, ¿verdad? Que están todas las proporciones. Con Excel, ¿verdad? Hay que a veces detallar un poquito unas cositas porque aunque es muy carga Excel, pues no es tan inteligente como para ser capaz de establecer, ¿verdad? Muchos detalles. Por ejemplo, el tema del título. Él acá me puso como título, supuso que estaba hablando de personas, pero acá verdaderamente a mí lo que me interesaría entonces establecer es indicar cuál es la preferencias en entretenimiento. Y por aquí, gráfico, yo puedo agregarle algunas características. Cada vez que yo marco el gráfico, se me genera a la derecha estos tres botones. El botón que es un símbolo más, cuando yo lo presiono, me genera alternativas que puedo adicionar. El título, vean que ya tiene un check porque ya está habilitado. La leyenda también tiene un check, que es lo que tenemos aquí abajo, donde me hace la aclaración de qué representa cada color. Pero también yo le puedo agregar la etiqueta, que la acabo de agregar, donde ella me está poniendo los valores. Vean que aquí Excel me está utilizando los valores, llamémoslo así, enteros o unitarios o reales, ¿verdad? De las personas. Pero si yo lo que quiero es que me coloque los porcentajes, ¿verdad? Que es más representativo, lo que yo tengo que hacer es ir aquí al más, etiquetas, vean que se abre como una flechita, la marco, me voy al final donde dice más opciones,
se me habilita esta barra de herramientas y vean que aquí hay una opción que dice porcentaje. Entonces yo le voy a quitar donde dice valor y solamente dejo porcentaje. Ella me sustituye y ahí ella automáticamente hizo los cálculos. Si ustedes observan, son los mismos números que yo acabo de explicar, ¿verdad? En la presentación. Ahora voy a darles un tipcito que este no viene en la presentación para los que quieran tomar nota y demás. Por un asunto, llamémoslo así, de estandarización, se recomiendan o se dan algunas pautas. Antes yo les decía que cuando trabajamos Pareto, siempre era importantísimo ordenar los datos de mayor a menor, ¿verdad? Eso es lo idóneo. Pues resulta que para cualquier gráfico esto también es lo idóneo. Ahora, si ustedes ven, pues yo digité los números de forma desordenada, pero no necesito ponerme a borrar y a volver a escribir y hacerlo manualmente, porque aquí pues hay 4 números, sería muy fácil hacerlo de nuevo, pero pensemos en que si tuviéramos 20, 30, 50 valores, ponerme a hacer eso manualmente no tendría mucho sentido. Excel me permite ordenar la información. ¿Cómo la ordeno? Marco todos los datos, vean que aquí estoy incluyendo el texto, porque si no me haría pues un enredo. Voy a la pestaña de inicio, casi al final hay un botón que dice ordenar y filtrar. Voy a la opción de orden personalizado y acá en esta opción voy a escoger cuál es el elemento que quiero que Excel tome como referencia para ordenar. Lo que yo quiero que me ordene son personas. Y aquí a la derecha me dice qué tipo de orden quiero aplicar. Entonces yo quiero que me lo ponga de mayor a menor. Lo marco, le doy a aceptar y vean lo que ocurre. Ella me ordenó la tablita donde tengo los datos y automáticamente se me actualizó el gráfico. De manera que quedó, veámoslo así, imaginémonos que este gráfico es un reloj, ¿verdad? Y quedó ordenado en la dirección de cómo recorren las manecillas del reloj. O sea, empezamos con la porción mayor, sigue la que tiene el porcentaje en forma ascendente correspondiente hasta finalizar en el más pequeñito. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna preguntita hasta acá? Todo claro, profe. Ok, Sí, claro. gracias. Perfecto. Bien, vamos a continuar entonces con otro tipo de gráfico. Así que permítanme un momentito para habilitar acá la presentación. Bien, el otro tipo de gráfico que vamos a ver por acá es el gráfico lineal. Como lo dice la palabra, pues es un gráfico que utiliza líneas. Acá nos muestra, ¿verdad? Por ejemplo, la forma en que cambia una variable con respecto a los valores puntuales e intervalos de una segunda variable que generalmente es el tiempo. Estos gráficos, por ejemplo, se utilizan mucho en finanzas cuando queremos conocer cómo se ha comportado, por ejemplo, las ventas, cómo se han comportado las finanzas de un negocio. En la parte de calidad también es válido utilizar este gráfico cuando queremos representar, por ejemplo, una cantidad o la cantidad de piezas defectuosas, la cantidad de producción que ha habido de un mes a otro o en una semana, por dar algunos ejemplos. Cuando se dibuja, ¿verdad?, manualmente un gráfico lineal, recordemos que vamos a necesitar un plano, o sea, un espacio donde vamos a trazar las líneas. Esto es muy parecido a Pareto, ¿verdad? Generalmente vamos a tener dos ejes, el eje Y, que es el eje vertical, y el eje X, que es el horizontal. Siempre vamos a ocupar datos y estos datos van a irse colocando o van a irse identificando más bien en el plano a través de puntos. Esto ya lo habíamos visto.
en clases anteriores. Y una vez que trazamos todos los puntos, lo que sigue es unirlos, ¿verdad?, con líneas. Vamos a ver un ejemplo. Esto que acabo de pasar acá son elementos que ya hemos visto, así que no me voy a detener por aquí. Bien, vamos a ver un ejemplo de construcción de un gráfico lineal. Tenemos aquí meses del año, tenemos cantidad de ventas para cada mes correspondiente. Los meses van a representarse en el eje X y la cantidad de ventas en el eje Y. Así que aquí tenemos el plano y colocamos entonces en el eje Y, ¿verdad?, las ventas y en el X el nombre de los meses. Una vez que tenemos esto, simplemente tendremos que ir observando la tablita que tenemos con los datos y ir generando, ¿verdad?, los puntos donde se va uniendo cada una de las relaciones. Por ejemplo, en enero, voy a devolverme aquí un momentito para que veamos. En enero decía que habían 210 en ventas. Así que acá, más o menos, ¿verdad?, me ubico donde podría estar 210. Me ubico en dirección a enero y trazo un punto. Hago esto mismo con cada uno de los meses y cuando tenemos todos los puntos, simplemente los unimos con una línea. Y de esta manera, jóvenes, es mucho más sencillo establecer o a un simple vistazo podemos decir, mira, qué curioso, desde enero hasta octubre, pues las ventas han tenido un comportamiento de aumento, un comportamiento creciente, ¿verdad? Simplemente con una representación gráfica como esta, yo puedo determinar eso de forma muy sencilla. Como lo decía anteriormente, tiene que tener un nombre, ¿verdad?, el gráfico como tal, para que a la hora de consultarlo sea más fácil de interpretar. Otro gráfico también que vamos a ver rápidamente son los gráficos de columnas. Aquí los gráficos de columnas pueden dividirse, recuerden que yo les mencionaba que pueden ser simples o comparativos. ¿Dónde o cuándo puedo yo utilizar gráficos de columnas? Puede ser cuando quiera de pronto representar la cantidad de defectos que ha generado una máquina, la cantidad vendida por tipo de producto, número de devoluciones por cliente, eficiencia por departamento, número de órdenes por vendedores al mes, entre otros. Vamos a ver igualmente un ejemplo. En este ejemplo vamos a trabajar barras simples verticales. Acá tenemos 4 departamentos: administrativo, ventas, producción y calidad de inventarios. Estos van a representar los datos del eje X y a la derecha tenemos la cantidad de empleados que conforman cada departamento. Veamos, por ejemplo, acá, ¿verdad?, que el administrativo tiene 50 empleados. Bien. Como siempre en un plano, ¿verdad?, vamos a trazar los dos ejes, como ya lo dijimos, en la parte del eje Y, la cantidad de personas y en el eje X, el nombre de los departamentos. Y simplemente dibujamos columnas o barras verticales con una altura de acuerdo a la cantidad de personas. Les decía hace un momentito que en administrativo habían 50 personas, así que llevaríamos la barra hasta la altura de 50 y así con cada una de ellas. Y siempre, perdonando que sea tan reiterativa, pero es necesario, todo gráfico tiene que tener título, ¿verdad?, como se muestra acá. Voy a hacer rápidamente un ejemplito aquí en Excel de este mismo caso, para que vean también qué sencillo que es hacer esto en Excel. Bien, por ejemplo, entonces tenemos departamento y voy a cambiarle aquí el nombre, trabajadores. Y tenemos, voy a compartirles la pantalla, un segundito. Ok. Tenemos entonces
administrativo, ventas, producción y calidad. Y tenemos por acá, permítanme un segundo, 50, 40, 60 y 30. Bien. Simplemente entonces puedo seleccionar los datos. Recuerden que íbamos a la pestaña de insertar. Aquí es donde está la sección de los gráficos. Aquí vemos la opción de gráficos de columnas y escogemos el que nos guste más, ¿verdad? Puede ser este, por ejemplo. Ella automáticamente entonces me genera la representación de esos datos textuales y numéricos en forma gráfica. Aquí podemos obviamente mejorar ese título para que sea más representativo. ¿Ok? Cantidad de trabajadores por departamento. Y lo mismo que les mencionaba acá, en este caso, digamos, de pronto no sería tan necesario colocar los valores porcentuales de cada barra, porque es más sencillo ir observando lo que tenemos en el eje Y, pero no significa que no podamos ponerlo. Acá, como siempre, si el gráfico está seleccionado en el símbolo del más, podemos, por ejemplo, escoger acá donde dice etiqueta de datos y vean que propiamente se me está asignando el numerito que representa cada una de las barras, si fuera el caso. ¿Qué más? Para ver por acá. Sí, básicamente eso. Yo inclusive puedo cambiar o jugar un poco con la parte de la representación, ¿verdad? De la información. Por ejemplo, puedo cambiarle el color. Mientras el gráfico esté seleccionado, aquí en la parte superior de la barra de herramientas se me habilita una pestaña que dice diseño. Y acá en diseño yo puedo ver todas las opciones que Excel me da para representar esa misma información, ¿verdad? Son formatos distintos. Si yo quiero otro color, puedo ir aquí donde está este círculo de colores y elegir otra forma, de representar ahí los colores, ¿verdad? De las barritas. Ya esto es un asunto más como de diseño, un poquito más de tiempo, por supuesto, que requeríamos pues cubrir para ver esa parte. Ok, vuelvo a compartir, la pantalla del material. Entonces vemos que hasta acá, ¿verdad? Hemos ido cubriendo lo que son gráficos circulares, lineales y de barras simples. Vamos a ver el de barras comparativas. En el de barras comparativas voy a tener que precisamente manejar como mínimo dos datos que yo quiera comparar. Y aquí vamos a ver este ejemplo. Tenemos 4 departamentos, ¿verdad? Diferentes. Y lo que vamos a comparar es la producción de 2 turnos de trabajo diferentes. Entonces, por ejemplo, en el departamento de Viking, en el turno A, se produjeron 30 piezas, mientras que en el turno B se generaron 20 piezas. Entonces, aquí yo voy a hacer una comparación de turnos. Con esta información, al igual que en el gráfico de barras simples, genero el plano, trazo los dos ejes, el X y el Y. Veamos que aquí en el Y tenemos la cantidad de producción, que son los valores numéricos, y en el eje X tenemos el nombre de los departamentos. Vamos a determinar que para diferenciar un turno del otro le vamos a colocar colores distintos. Entonces vean que aquí al turno A le estoy poniendo el color azul, a la izquierda lo pueden ver, y en el turno B voy a colocarle un color naranja. Y trazo la información, pero vean qué interesante que aquí al ser un
barras comparativas tienen que estar pegaditas cada par, ¿verdad? De barras, pero siempre dejando un espacio entre comparación y comparación para que se vea ordenado y para que no se preste a algún tipo de confusión. Aquí en el de Viking, ¿verdad? El departamento de Viking, recordemos que yo antes mencionaba que en el turno A, que está en color azul, en la barra azul, habían 30 piezas producidas, pero que en el turno B, que es la barra naranja, se habían producido solo 20 piezas. Entonces, a través de esta representación, vean que es mucho más sencillo, aquí cuando está en limpio, tener un panorama muy claro de qué es lo que está pasando. Aquí yo podría decir perfectamente que el turno A en apariencia tiene un mayor rendimiento en producción, a excepción del departamento Orión, ¿verdad? Donde sí hubo una cantidad de producción menor a la del turno B. Entonces, las barras comparativas definitivamente son una excelente herramienta cuando yo quiera comparar. Lo mencioné en algún momento, puedo comparar varios elementos, no solamente dos. Puedo hacer varias comparaciones, así que puedo tener grupitos de 3 o 4 barritas. Sin embargo, se recomienda que sea la menor cantidad de comparaciones para que tampoco se vea algo demasiado abrumador. ¿Preguntas, muchachos y muchachas? No, profe. Ok, yo les dije hace un ratillo que íbamos a ocupar calculadora, aunque probablemente algunos de ustedes tal vez por ahí las utilizaron cuando vimos este tema de los gráficos, pero verdaderamente donde la vamos a ocupar más es ahorita. Vamos a ver un tipo de gráfico que se llama gráfico de dispersión. Ok, cuando hablamos de dispersión estamos tratando de representar una posible dependencia entre variables, características de calidad o causas de problemas seleccionados en el Ishikawa. Generalmente el gráfico de dispersión se representa como ustedes ven en pantalla. Son un montón de, llamémoslo así, puntitos que tienen un comportamiento, ¿verdad? De agrupación en algunos casos. Este tipo de gráfico no se une con líneas. Esto es importante, ¿verdad? Para que no se vaya a confundir con el gráfico lineal. Aquí solamente se trazan los puntos, que generalmente pues son muchos valores los que se van a trazar, y cuando ya están todos trazados, es muy probable que observemos una conducta o una tendencia en donde los puntos se agrupan, tal vez hacia arriba, hacia abajo, de forma centrada, en forma ascendente o descendente. De hecho, acá, ¿verdad? Esto es lo que muy probablemente vamos a encontrar cuando se grafican. Una correlación positiva en el caso de que los puntos tengan una apariencia, llamémoslo así, de crecimiento hacia la derecha, o una correlación negativa cuando más bien los puntos tienen una tendencia hacia la izquierda. Bien, vamos a ver un ejemplo y aquí de verdad les pido su atención para que no se me vayan a perder. Mucho de esto lo hemos estado repitiendo de alguna manera con la construcción de los otros gráficos, nada más que sí vienen unos cálculos ahí un poquito diferentes más adelante. Bien, acá tenemos entonces la siguiente situación. Vamos a suponer que necesitamos medir las ventas por trimestre. Ahí a la izquierda ustedes tienen una tabla con los datos que se recaudaron, ¿verdad? O que se lograron obtener. Tenemos 12 trimestres y las ventas
respectivas para cada trimestre. A la derecha tenemos nada extraño, nada diferente a lo que hemos venido viendo, los dos ejes, el X y el Y. Siempre en el Y estamos colocando los valores numéricos que representan las ventas y en el eje X estaríamos identificando el número de trimestre. Aquí perfectamente pude haber usado, en vez de trimestre, haber usado meses, o sea, esto es indiferente, ¿verdad? Hacemos la relación o la correlación de cada trimestre con cada valor de ventas y vamos dibujando los puntos. Acá les quiero mostrar, como lo he estado haciendo con los otros gráficos, que esto igualmente en Excel, ¿verdad? Es muy sencillo. Acá simplemente pues se digitan los valores, se seleccionan los datos, se va a la pestaña de insertar y aquí en la sección de gráficos que ya se los había mostrado, precisamente hay un botoncito que son gráficos de dispersión, que son estos puntos. Se marca el primero, por ejemplo, y automáticamente pues Excel va a generar este gráfico que están viendo aquí en la parte central de la imagen, que es igual a este, ¿verdad? Este es el mismo que se ve acá en la parte de abajo, pero desde Excel. Bien, ¿qué pasa? Que este gráfico de dispersión hay que agregarle un dato. Y este dato requiere un cálculo. Primero voy a explicarlo utilizando Excel y luego se los voy a explicar usando la calculadora. Ok, entonces en Excel, como lo acabo de mostrar, se dibuja, ¿verdad? Bueno, se genera este gráfico y seguido de eso vamos a ir a la opción, manteniendo marcado el gráfico, vamos a ir a la opción de diseño que está en la parte superior aquí de la pantalla, que es una de las pestañas de Excel. En diseño vamos a marcar este botón que está a la izquierda que dice diseño rápido y escogemos esto que está encerrado en un círculo que tiene unas letras de fx. Esto hace referencia a la raíz cuadrada. Ya ahorita vamos a ver este tema de qué es eso de la raíz cuadrada. Esto es un cálculo que pertenece específicamente a este tipo de gráfico. Cuando yo marco esta opción, Excel automáticamente hace un cálculo con los datos de la tabla y me va a generar esta línea punteada que ustedes ven acá en el gráfico, que literalmente pasa por en medio de todos los puntos. ¿Ok? Esa línea automáticamente es dibujada por Excel y es dibujada por un cálculo que Excel hace. Hasta ahí me explico. ¿Hola? Sí, profe. Ok, bien. Vamos a ver cómo es que se saca este cálculo con la calculadora. Si alguno de ustedes ahí tiene la calculadora a mano, tal vez lo puedo ir haciendo conmigo. Muy bien, vean. En la calculadora, lo primero que se hace es presionar la tecla que dice modo o mode. Se selecciona la alternativa 3. Luego de seleccionar la alternativa 3 nos aparece esta otra pantalla. Ahí seleccionamos la opción 2 y nos aparece esta pantalla donde tenemos que ir digitando los datos. Aquí se están digitando los datos de la tabla. ¿Cuál tabla? Esta tabla, ¿verdad? O sea, en la calculadora se van digitando estos datos. Creo que alguien abrió el micrófono. No sé si quieren hacer alguna preguntita o algún aporte. Ok, bueno. Entonces, cuando llegamos a esta pantalla, repito, vamos digitando los datos de este ejemplo. Y cuando ya se han digitado todos los datos, se presiona la tecla
de AC. Cuando se presiona esta tecla, la pantalla va a quedar en blanco, no se borró la información, nada más se guardó. Cuando se pone la pantalla en blanco, vamos a presionar Shift, el número 1, y en la pantalla van a buscar la opción que dice Reg, de regresión. En esta calculadora que está ahí en pantalla, Reg está en el número 5, pero dependiendo del modelo de la calculadora podría ser que aparezca otro numerito. Así que por eso les puse acá, mejor que buscaran la opción de Reg de regresivo. Cuando presionan ese botón, la calculadora me genera este menú. Y en este menú, cuando yo quiera saber cuál es el valor de A, cuál es el valor de R, de alfa, de beta y de gamma, simplemente voy a ir digitando el numerito correspondiente. Y para que esto quede claro, voy a hacerlo un poco más grande. Repito, cuando llego ya a esta última pantalla y yo quiero saber cuál es el valor de A, tendría que presionar el número 1 y la calculadora me va a generar un número. Si quiero conocer cuál es el valor de R, pues tendría que presionar el número 3 y la calculadora me va a generar un número, un valor. Ese valor es el que yo necesito para dibujar el gráfico si lo quiero hacer manual. Vamos a verlo acá de forma manual. Ya vamos a terminar. Entonces tenemos el mismo ejemplo. Aquí tenemos los trimestres y las ventas, pero quiero que observen algo. Cuando nosotros hicimos el gráfico hace unas diapositivas atrás, graficamos hasta el trimestre 12, ¿cierto? ¿Me confirman que me van siguiendo el hilo? Sí, correcto. Ok, bien, gracias. Graficamos hasta el trimestre 12 y tal vez se pregunten, bueno, ¿y qué es eso que dice ahora 13, 14, 15, 16 y no aparece un número? Bueno, resulta que a través de esta herramienta yo puedo pronosticar, o sea, yo puedo hacer o generar más bien un dato pronóstico de lo que pueda ocurrir sin esperar a que ocurra. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, con la información que ya tenemos a través de los cálculos que acabo de explicar y que ahorita vamos a retomar, es posible tener un valor aproximado de lo que aún no ha ocurrido. O sea, que si yo quisiera saber cuánto será lo que se va a vender para el trimestre número 13, pero si todavía yo estoy en el trimestre 12, yo no puedo adivinar cuánto voy a obtener el otro mes. Y aunque no lo puedo adivinar, con la información que ya ha ocurrido, yo sí puedo pronosticarlo. Entonces, precisamente este cálculo que yo les acabo de mostrar a través de la calculadora, o sea, los valores que aparecerían en la última pantalla, son los valores que me permitirían conocer cuál sería ese pronóstico de algo que aún no ha ocurrido. Aquí estamos viendo el ejemplo de ventas, pero a ver, ¿cómo podría yo aplicar esto a industria médica? Si tal vez de pronto yo vengo observando que en una línea de producción cada semana se da X cantidad de productos que salen dañados y ya yo tengo un historial de lo que está ocurriendo semana a semana. Entonces, si yo quisiera saber cuál sería el pronóstico de las semanas por venir, de la cantidad de piezas defectuosas que podrían presentarse, yo puedo utilizar esta herramienta y allí, por supuesto, la administración o la supervisión de calidad tendría que estar alerta y decir o pronosticar, bueno, si esto ocurre, ¿qué vamos a hacer?
Si esto ocurre, ¿qué nos representa, verdad, al negocio? Y allí es donde tiene que haber una toma de decisiones oportunas. Bien, dicho esto, veámoslo manualmente. Entonces, tenemos los datos y tenemos en buena teoría que pronosticar cuánto serían las ventas para el trimestre 13, 14, 15 y 16. Si ustedes ven en esta tablita más grandecita que está aquí en la pantalla, aquí está 13, 14, 15 y 16. O sea, esos meses que están acá con signos de pregunta ya tienen un número, pero este número es un pronóstico. Ojo ahí, ¿verdad? ¿Y cómo averigüé ese pronóstico? Aplicando esta fórmula que está en un círculo, que dice que es A más B por X. Y recuerdan que yo les dije aquí, me voy a devolver, que cuando yo llegaba a la última pantalla de la calculadora, me generaba estos datos. Aquí está la A y aquí está la B. Entonces, cuando ustedes llegan acá y hacen que la calculadora genere el dato de la A y el dato de la B, les va a dar esta información que está aquí en rojo. O sea, los datos que yo metí en la calculadora me generan estos valores que están en rojo. Cuando yo presiono A, me va a decir la calculadora que es 441,7 y cuando presiono B, me va a decir que es 359,6. Esto es un cálculo matemático, ¿verdad? Aquí no nos vamos a poner como a entrar en matemática, ni en aritmética, ni en nada de eso. A nosotros nada más nos interesa conocer cómo se hace el cálculo, punto. Necesitamos estos datos. Bueno, y la calculadora, vean que también tiene la R, ¿verdad? Nos genera el valor R, que es este, nos genera un 96%. Esto es de, perdón, se me va el nombre. Esto es como el porcentaje de certeza o de credibilidad que tiene este pronóstico. Bien, con los valores que están en rojo, muchachos, yo solamente voy a sustituir en la fórmula. Voy a ver si les puedo colocar aquí la calculadora. Déjenme ver si se las puedo compartir. Un momentito. Voy a presentarles la calculadora para que me vayan siguiendo. Aquí. Ok. En la calculadora, entonces, si yo quiero averiguar el trimestre 13, o sea, hacer el pronóstico del trimestre 13, la fórmula me dice que es A más B por X. Bueno, A, ya les dije que es 441,7. Entonces sería A más B. B es 359,6. Y eso lo multiplico por X. ¿Qué es X? X es el número del trimestre. Como yo quiero averiguar el trimestre número 13, digito 13. Le doy Enter y me da 5.116,5. Les voy a mostrar la pantalla. Un momentito. 5.116,7. O sea, así es como se obtienen estos valores que están en verde. Yo aquí lo que estoy haciendo es un pronóstico, ¿verdad? Un pronóstico de lo que viene, de lo que probablemente ocurra con base a lo que ya pasó. ¿Me explico ahí, muchachos? ¿Queda clarito esto? Esto es muy importante porque en el examen vienen unas preguntillas de esto. Sí, profe, todo claro. Ok. Y cuando ya yo tengo estos datos, ¿verdad? O este pronóstico, como les decía antes, pues se va a dibujar o a trazar una línea en el puro centro
Este, y esta línea se llama predicción con un nivel de confianza, que es la letra R, del 96%. Esto quiere decir que a través de esta ecuación yo estoy basándome en datos reales y que son confiables. ¿Ok? Repito, ¿verdad? Para diferenciar el gráfico lineal de este gráfico de regresión o de dispersión, en el gráfico lineal cada punto se une con una línea, pero en el gráfico de regresión, que es este último que estamos viendo, los puntos no se unen. Se traza una línea en el centro y es una línea recta, ¿verdad? Se dice además que entre más cerquita estén los puntos de esa línea central, la conducta que estamos observando es una conducta controlable. Es una conducta que se está alineando a lo deseable. Si estos puntos estuvieran muy alejados de la línea central, allí habría que hacer valoraciones porque probablemente no es lo que la industria le conviene. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna consulta o algún comentario que hacer. No, yo no, profe. ¿Ok? Recordarles que como hoy es la última semana, no tenemos tarea. De todas maneras, este módulo eran solamente 2 tareas. Si de casualidad alguien estaba debiendo una tarea, yo con la pena del mundo les digo que ya el plazo, ¿verdad? Se venció, ya no puedo dar más plazo porque ahorita lo que se viene pues es la semana de tiempo para el examen. Ya el examen está habilitado. Tenemos a más tardar de hoy en 8 hasta el mediodía para entregarlo. Si Dios nos da vida, de hoy en 8 entonces yo estaría comunicándome con ustedes para hacerles la entrega de la nota final del módulo. Y por supuesto, de hoy en 8 estaríamos iniciando la primera semana del último módulo de este técnico, que yo de verdad los animo a que por favor lo concreten. Si estamos claros con todo el proceso, ¿verdad? Pues sería todo para la clase de hoy. Agradecerles su tiempo y dedicación y por supuesto desearles una muy feliz noche. Gracias por todo. Buenas noches, profe, gracias. Con Profe, gusto, una buenas preguntita. noches. Claro, dígame. Es que yo ayer entregué la tarea del Pareto. Es que Ujú, ujú. yo te había dicho por qué no la Sí, había sí, sí. entregado anteriormente. Ajá, correcto, correcto. No Y hay, la no opcional ya no hay tiempo. di- sí, la opcional sería como entregarla hoy. Ok, ok. Sí, Está bien. a más tardar la medianoche, correcto. Ok, muchas gracias, Ujú, profe. con todo gusto. Que tenga muy buenas noches entonces, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias.